A mí me llama la atención, primero, ¿cuántos exgobernadores del PRI nombró el presidente López Obrador como embajadores? Uno en especial, el embajador de México en España, que es Quirino Ordaz Coppel. Hoy, el periódico español El Confidencial publica fotografías, entre ellas una en la que aparece el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, donde aparece también Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de México 1988-1994, que llegó mediante un fraude a la presidencia y ahora reside en España y por lo visto se la pasa muy bien, como se la pasa muy bien el embajador. Sí, el embajador, yo había hablado, Álvaro, hace no mucho tiempo, le había escrito sobre el tema y lo había comentado aquí, que había datos previos de cómo este embajador... El 15 de enero. El 15 de enero pasado lo escribí de cómo el embajador pues ha recibido ahí adentro en la... ¿Para qué lo cuento? Lo puedo perfectamente leer. Leo dos párrafos, cómo empezaba mi columna del 15 de enero que se llamaba Las fronteras de Claudia. Y decía yo, Enrique Peña Nieto estuvo en la Embajada de México en España, según me dijo una buena fuente. No fue a declarar por ninguna causa de corrupción citado por el agregado de la Fiscalía, no. Fue como invitado de Quirino Ordaz, el embajador, quien llegó a la gubernatura de Sinaloa como priista cuando Peña era el presidente. No quedó constancia de la visita amistosa, pero independientemente de eso, es público que el exmandatario lleva una vida social de jet set entre Europa, Estados Unidos y América Latina, con vuelos privados intercontinentales que nadie sabe con qué se paga si toda su vida fue burócrata. Una vida social cada vez más atrevida. Una vida social maravillosa, la de Peña. En los mejores restaurantes de Madrid, recibe a sus amigos y se deja ver con guaruras y trae carros caros, incluso para los más ricos de Europa. Que Quirino mantenga una relación con él es de lo más normal, digamos, dado que los dos vienen de la misma cepa. Pero me parece que el embajador hace quedar mal al presidente de México, aunque él no estuviera enterado. Ya no lidiamos con un político impune. Ahora lidiamos con un descarado, Enrique Peña Nieto, que cada día estira su suerte. Reapareció el fin de año en República Dominicana con Bill Clinton y Sebastián Piñera, Hillary Clinton y otros. ¿En qué viaja Peña si nadie nunca lo ha visto en un aeropuerto comercial? Eso y su bitácora social hacen ver que toma riesgos y golpea con fuerza las paredes que lo protegen en la impunidad. Luego me permito leer un poco más. Dice, para cualquier líder, los límites de los otros se miden en el ensayo y error. Yo lo que digo es, siempre un personaje como Peña está buscando ensanchar las paredes de sus privilegios, porque busca que su grado de impunidad llegue lo más lejos posible y un día de estos ya venir a viajar al Estado de México y enfrentar a Delfina Gómez y gritarle o simplemente traer ya descaradamente vivir en un castillo con el dinero que se robó de México. Entonces, permanentemente está buscando romper esas fronteras de la impunidad. Ahora, Peña puede intentarlo si quiere, porque se lo dejan así la fiscalía o quien sea, pero Quirino Ordaz, Álvaro, es otra cosa. Quirino Ordaz es, por determinación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y claro, también del Senado, embajador de México en España. Es verdad, el caso de Carlos Salinas de Gortari no es igual que el caso de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto bebió a costa nuestra. Así es. Porque bebió
En la y embajada. comió en la embajada. De hecho, se puso, según lo que me contaron a mí, bastante borracho, Álvaro. Bueno, en el caso de Carlos Salinas, no hay constancia de que no haya hecho eso o lo haya hecho en la embajada. Pero la reaparición de Carlos Salinas se produce en un entorno diferente. Es verdad, se encuentra a Quirino, al embajador de México en España, pero se encuentran en una celebración privada de José Antonio Pérez Simón, este empresario mexicano de origen de origen español o español, que ha hecho sus negocios en México. En México, es socio de Carlos Slim, por ejemplo. Así es. Fue muy amigo, por cierto, de Julio Scherer García. Seguro. Pero se encuentran en una celebración privada con motivo del cumpleaños de Pérez Simón. Los periodistas del periódico El Confidencial de España logran colarse y ganan la exclusiva, que quizá a los españoles no les importe absolutamente nada, o les importe porque entre los asistentes estuvo José María Aznar o Felipe González. Sí. Pero a nosotros nos importa por lo que representa Carlos Salinas de Gortari, que aparece en esa fotografía. Hay que recordar que Carlos Salinas de Gortari adquirió en 2001 la nacionalidad española con base en su origen sefardita, y los españoles, el gobierno de España da la nacionalidad española a quien tiene ese origen. Yo no le veo, digamos que en este caso, ningún reproche a Quirino. Los embajadores se la pasan en la pachanga. Debe actuar, sin embargo, con más prudencia. Y entonces es un reclamo. O sea, porque no lleva la representación de Quirino Ordaz, priista, expulsado del PRI. No lleva esa representación. Lleva la representación de México. Sí, y en particular del presidente de la República, Álvaro. Porque son embajadores por un periodo, el periodo en el que son nombrados es a propuesta del presidente de México. Ejecutivo. Entonces, en los hechos lleva al menos la representación política del presidente de México. Yo preguntaría si Quirino Ordaz, o si era deliberado que Quirino Ordaz fuera a esa embajada para codearse con la mafia del poder. Recordemos que esa denominación, la mafia del poder, la hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para referirse a ¿quién? A Carlos Salinas de Gortari, a Enrique Peña Nieto, lo mismo que a Felipe Calderón. Allá vive también. Y a otros muchos más. Pues a los oligarcas, Alejandro. Entonces, a mí me parece que independientemente de que se trate de una fiesta privada en casa de un personaje que ha hecho su fortuna en México, un español que ha hecho su fortuna en México, independientemente de eso, Quirino Ordaz Coppel representa al gobierno de México y políticamente representa al presidente López Obrador. A mí, por lo menos como mexicano, no me parece que Quirino Ordaz aparezca en una fiestecita con Carlos Salinas de Gortari, que está acusado de corrupción, que está acusado de fraudes electorales en México y que está señalado de permanentemente hacerle daño a la causa de izquierda en este país, y en particular haber organizado al menos uno de los principales ataques en contra de López Obrador. ¿Cuál? El de los videoescándalos. Detrás de los videoescándalos estaba ese personaje con el que convive Quirino Ordaz. Quirino Ordaz se pasea muy a gusto y se toma fotografías muy a gusto con un agresor de la democracia mexicana y con alguien, Carlos Salinas de Gortari, que directamente operó un escándalo para tratar de evitar que Andrés Manuel López Obrador, por la mala, no llegara a la presidencia de la República. Ese personaje, Carlos Salinas de Gortari, es tan culpable como el mismo Felipe Calderón del fraude electoral del 2006. Es lo mismo, da exactamente lo mismo. Por eso estaban llamados la mafia del poder. Ahora, ¿qué hace Quirino Ordaz ahí sentado o parado en una fotografía con Carlos Salinas de Gortari? Digo,
Yo creo que está haciendo lo mismo que Enrique Peña Nieto y que Carlos Salinas de Gortari, golpeando las paredes de la impunidad para ver qué tan lejos puede llegar. A mí, en lo personal, me parece que eso lo debe evitar. Justamente la reaparición o esta aparición de Carlos Salinas de fiesta en España, el país que ha decidido, donde ha decidido residir, como también Enrique Peña Nieto, como también Felipe Calderón, 3 expresidentes de la República llegados al poder mediante fraudes electorales, incluyendo Enrique Peña Nieto, porque no solamente fue el fraude del 2006, el 2012 se ignora, o se quiere ignorar u olvidar, que hubo carretadas de dinero. Y son 3 personajes cómplices. Pero esta aparición de Carlos Salinas se da justamente, qué curioso, a unos días de que uno de sus operadores, asesores, desde su propio gobierno, Claudio X González Laporte, no es recibido por Claudia Sheinbaum. Justamente en mi columna del día de hoy yo publicó eso. La imagen abatida del magnate Claudio X González Laporte en la espera inútil de ser recibido por la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, personifica el fin del pacto oligárquico que unió el poder político con el poder económico para los grandes negocios y la corrupción. Corrupción, no tonterías, cuyo gran derrotado es el creador y guía de este modelo durante casi 4 décadas, Carlos Salinas de Gortari. Coincide justamente el día que publico yo esta columna en Sin embargo y también en Sin embargo al aire, con la aparición de este personaje al que hizo hoy alusión la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, cuando recordó los asesinatos que se cometían en otros procesos electorales en México. Rosa Isela Rodríguez precisamente recordó cómo a unos días de la elección de 1988, que derivó en el fraude que llevó a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari, fueron asesinados 2 directísimos colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas, el entonces candidato presidencial del Frente Democrático Nacional. Y habló también la propia Rosa Isela Rodríguez de los asesinatos ocurridos en el 94, no solamente el de Luis Donaldo Colosio y el de José Francisco Ruiz Massieu, cuñado de Salinas, sino también cuántos mexicanos perdieron la vida, por ejemplo, en el sexenio de Carlos Salinas y también en el de Ernesto Zedillo. Entonces, sí es pues es una bofetada a los mexicanos que haya tantas consideraciones por parte del embajador de México en España con personajes de ese nivel, que sí, pues son mexicanos, pero debería imperar más la prudencia, salvo que la elección de esos personajes, particularmente de Quirino Ordaz, por parte del presidente, sea chiquear, apapachar a los expresidentes en España. Son, finalmente, ramas del mismo tronco en España. Sí, híjole. A sí. mí, por lo pronto, no me representa ese señor. Pues, y no desde ahora por Carlos Salinas, ni por Peña, ni por Calderón. Esos embajadores. Y no estoy validando esa que considero una engañifa de que entregaron la plaza. No. Los gobernadores no, como solía ocurrir en el priismo hegemónico, entregan o niegan plaza. Aquí hay voluntad popular en los estados, gente que dice al carajo con estos, pero sí me parece que el trato
a muchos personajes, incluido a Alfredo del Mazo, es una aberración. O este otro personaje, el exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila. Entonces, también hay que decirlo. No, Erubiel Ávila y Adrián Rubalcaba o sea, bueno, Pues sí. quedó como diputado el hijo de Miranda Nava, Álvaro. Sí, el compadrazo O sea, de Peña. los que Miranda fue Nava. subsecretario de Gobernación y secretario de Desarrollo Social. Los Miranda Nava están señalados, Álvaro, de ser los que han ayudado a lavar el dinero sucio de los gobernadores y exgobernadores del Estado de México. Sí, Por sí. años. Los campos de golf en los que está él involucrado directamente han sido señalados como parte de su mecanismo de lavado de dinero por años. Así Pues- ha sido señalado. Y ahora, un hijo de Miranda Nava, que fue el secretario de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto, pues es parte de la coalición Juntos Haremos Historia. Sí, por la vía del Partido Verde. Y va a ser diputado por Pues la sí. vía del Partido Verde. Bueno, en una cosa que usted puede estar seguro que no vamos a callarnos absolutamente nada nunca, ni en este, ni mencionarlo, antes. No, pues eso está mal, punto. O sea, no le vas a estar lavando la cara al PRI. Ahora resulta que la gente puede perfectamente pensar que Quirino Ordaz fue enviado como priista por el presidente de México a España para traer aquí a Carlos Salinas de Gortari y a Enrique Peña Nieto, con quien con quien se va de fiesta. Pues que no era la mafia del poder. Oye, no. Está mal, punto, está mal. Y está mal lavarle la cara al PRI, o sea, está mal. O sea, imagínate tú, si Erubiel Ávila le hizo fraude electoral a la maestra Delfina. No, el agravio es a todos los mexiquenses. Y todos los millones que protestaron por ese Pues sí. fraude electoral. ¿Qué? ¿Eso no cuenta o qué? Pues está canijo, ahora ya le lavaron la cara a Erubiel Ávila. No, señor, pues no. Tal cual.